Bienvenidos nuevamente a su curso Crecimiento y Rendimiento de Rodales. Esta ocasión quiero que empecemos a platicar directamente sobre la aplicación directa de los modelos de crecimiento que vimos en la clase pasada sobre la teoría, sobre ya una aplicación forestal que es la determinación del índice de sitio. Esta es su videoclase número 6 y estos son los conceptos básicos y elementales que tenemos que saber sobre el índice de sitio y los modelos de crecimiento. La productividad del bosque es suma de muchos factores como la topografía, el suelo, el tipo de especies, inclusive la genética. Factores que muchas veces nosotros no podemos controlar, pero que sin embargo influyen sobre el potencial productivo del bosque, ¿sí? Esto nos lleva a que es necesario establecer una diferenciación entre productividad y producción. ¿Por qué? La producción va a estar referida generalmente al crecimiento del volumen en términos de existencias reales, mientras que la productividad es qué tan rápido puede ese volumen acumularse. Valdría la pena decir que sitios bien manejados, que tengan baja productividad, pueden tener una alta producción y viceversa. Sitios de alta productividad potencial pueden tener una baja producción debido a una pobre silvicultura. En esta parte quiero que platiquemos sobre lo que es el índice de sitio. El índice de sitio pretende ser un indicador de cuánto vale esta productividad del bosque, es decir, todos estos factores no observables pero que están presentes influyendo en el sitio es lo que va a definir el índice de sitio. Entonces, índice de sitio no es igual a calidad de estación. Vamos a platicar sobre ese concepto más adelante. ¿Qué es el índice de sitio? El índice de sitio, para el índice de sitio nosotros vamos a evaluar el crecimiento en altura dominante. Sabemos que ese crecimiento, por lo que platicamos antes, está relacionado con esto, con la edad, la exposición, la pendiente, tipo de suelo, muchos otros factores que determinan la calidad de estación. Ahora, ¿por qué de todas las variables del bosque escogemos el crecimiento en altura dominante? Hay muchas. Lo ideal sería escoger el crecimiento en volumen. Sin embargo, es raro en muchos bosques naturales que alguien pueda evaluar el ciclo completo en un bosque natural en 50 o 100 años, ¿verdad? La productividad real sería evaluar efectivamente esa producción en volumen. Sin embargo, una forma fácil de evaluarla sin tener que esperar al final del turno es el crecimiento en altura dominante. ¿Y por qué el crecimiento en altura dominante? ¿Por qué no el volumen total o área basal? Bueno, en parte porque estos están fuertemente influidos por el manejo de la densidad. Es decir, nos lleva a que pueda haber una confusión entre producción y productividad potencial, que es lo que trata de medir el índice de sitio, la productividad potencial. Y bueno, la altura dominante en un rango relativamente amplio de densidades es relativamente independiente. No quiere decir que sea totalmente independiente. Cuando tengo regeneraciones o repoblaciones demasiado densas, va a afectarse el índice de sitio. De igual manera, cuando tengo espaciamientos demasiado amplios, va a afectarse la altura dominante. Entonces, hay que tener claro que en un rango relativamente amplio de densidades, la altura dominante es una expresión que no depende de la manejo de la densidad y que no depende entonces de la producción forestal, sino que es un indicador de la productividad potencial de un sitio. Y esta es otra razón importante para usar el índice de sitio. Está muy fuertemente relacionada con el volumen total. De hecho, muchos modelos de incremento por hectárea se relacionan primero al incremento en altura dominante, ¿sí? Por eso lo tenemos que utilizar. Para construir modelos de altura dominante, idealmente debíamos de tener datos de parcelas remedidas. ¿Por qué? Porque los datos de parcelas remedidas nos permiten además vincular el índice de sitio con la producción forestal. Esto es lo ideal, este es el parangón básico.
En muchos casos, sin embargo, eso no es posible, entonces lo mejor que pueden tener es análisis troncales, que además se pueden utilizar para construir modelos de volumen a nivel de árbol individual, pero sobre todo para construir modelos de índice de sitio. En el peor de los casos, colegas, habría que tener muchos, y aquí quiero enfatizar muchos, sitios temporales, de preferencia en una cronosecuencia o en un rodal o en rodales con manejo, de forma tal que se pueda reconstruir el patrón de crecimiento en altura dominante. Sí, pero en orden ascendente de calidades, la mayor calidad sean parcelas remedidas, luego análisis troncales y finalmente sitios temporales. Esto que ven ustedes aquí es el patrón de crecimiento en altura dominante de bosques naturales con manejo en la zona de Atenquique para una de las especies más importantes que hay allá. Pensemos que tenemos una edad de referencia, 40 años. Para el índice de sitio siempre vamos a necesitar una edad de referencia. Y aquí es el primer concepto que vamos a manejar. A esta edad de referencia, quiero que ustedes noten que yo puedo tener sitios o árboles que están creciendo 37 metros en 40 años. Sin embargo, hay otros que a la misma edad están creciendo 20 metros en 40 años. Todos estos árboles son dominantes. Quiere decir que son la expresión más acabada del sitio. Obviamente, donde tengo yo mayor altura en la misma cantidad de años, voy a tener el mejor índice de sitio. Este es el concepto básico que maneja el índice de sitio. El índice de sitio es una altura dominante a una edad de referencia. Y esa edad de referencia nos permite agrupar todos los índices de sitio a una misma escala. Aquí volvemos a hablar nuevamente de los tipos de datos que son deseables. Esta es una foto de parcelas permanentes de remediación en eucalipto. ¿Sí? Quiero que veas una parcela que está con bastante buen mantenimiento. Esto es lo ideal, ¿verdad? Tener ese tipo de parcelas. Esta plantación tiene más o menos 4 años de edad. Pero cuando tenga que hacer análisis troncales, y este es un ejemplo de imágenes obtenidas durante el Sistema Biométrico de México, sabemos que es una técnica de tipo destructivo, ¿verdad? Aquí estamos nosotros obteniendo las rodajas, las cuales nosotros apilamos, conocemos la altura a la cual están esas rodajas, y conociendo la edad de las rodajas, más la edad de las rodajas, el número de anillos que tiene esas rodajas, podemos nosotros reconstruir eso. Obviamente, ustedes se darán cuenta en este momento que esto solo es válido para coníferas o especies que tienen anillos de crecimiento anuales visibles, a este tipo de técnica. Para las especies de latifoliadas es necesario tener parcelas permanentes de medición. No todas las latifoliadas no tienen anillos anuales, muchas especies lo tienen. Pero la cosa es identificar cuáles tienen anillos anuales para poder utilizar esta misma técnica. ¿Qué tipo de datos van a obtener ustedes? Aquí les ilustro una estructura de datos bastante sencilla, ¿sí? Donde está la edad y la altura total obtenida mediante análisis troncales. Este árbol tenía 33 años y a los 33 años tenía una altura de 27.5 metros, ¿verdad? Todo esto es en base a la metodología de análisis troncales, que ustedes pueden consultar en el libro de el doctor Klepak. Ahora, es deseable que sus análisis troncales puedan juntar la mayor cantidad de información respecto a la condición del sitio, porque esta luego se puede utilizar para refinar y entender por qué el crecimiento electrodominante es diferente en un punto y en otro. Este es un ejemplo que les pongo de una base de datos bastante rica, ¿verdad? Donde existe en la columna A una cosa que se llama sección. Esto se refiere en esta base de datos a una sección de manejo. Estos son datos de especies creciendo cerca del Nevado de Colima, ¿verdad? En zonas administrativas denominadas secciones de manejo. Esta es la zona de Atenquique, en Jalisco, en el Estado de México, y había 3 secciones de manejo. Quiero que vean que está metros sobre el nivel del mar, quiero que vean que hay exposición, quiero que vean que hay pendiente.
¿sí? También se sacaron otras cosas como copa, altura de fuste limpio, longitud de copa. Pero estas variables que les platiqué, la sección, la elevación, la exposición y la pendiente, pueden ser factores que nos ayuden a entender por qué ciertas curvas de índice de sitio se comportan de cierta manera, especialmente en esta parte de México, donde la exposición, en este caso, jugó un papel bien importante. Hay exposiciones secas y hay exposiciones húmedas. Las exposiciones húmedas, en general, tienen mejor índice de sitio que las exposiciones secas. En la parte de la derecha ustedes tienen los datos, que son los datos del crecimiento en altura dominante, donde está la altura dominante y está la edad. Aquí los estoy marcando con este cuadro para que ustedes los puedan observar. Nuevamente aquí están los cuadros. Esta es la base con la que nosotros vamos a construir, pero es conveniente poder añadirle otro tipo de variables. ¿Sí? Aquí están los datos de altura dominante y de edad. Ahora, volvamos a nuestra definición básica. Siendo nuestro índice de sitio crecimiento de altura dominante respecto a una edad de referencia, nos lleva a que el índice de sitio tiene unidades, colegas. La edad de referencia puede ser en años o en meses. Alguien me dice que en meses, ¿cómo es posible? Les digo, bueno, en plantaciones de rápido crecimiento, ¿verdad? Pueden ustedes referir esa edad a meses, sobre todo si están teniendo operaciones de silvicultura muy intensiva en turnos de 4, 5 o 6 años. Ahora, siendo que el índice de sitio es altura dominante a una edad base, hay que entender que el índice de sitio tiene unidades, no es un índice adimensional, es un índice de unidades. Cuando ustedes hablan de un índice 20, están hablando de metros. Están hablando de un índice, puede decir 100, estoy pensando que tienen ustedes una escala en pies, ¿verdad? Entonces serían 30 metros o 100 pies de altura, ¿verdad? Pueden usar ustedes cualquier referencia respecto a las unidades, siempre y cuando lo tengan claro. Entonces, como repaso, el índice de sitio es la altura dominante respecto a una edad de referencia y tiene unidades, metros a una edad base. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes básicos para construir un modelo de índice de sitio? Primero necesitamos un modelo de crecimiento, nuestros datos, que ya vimos de qué tipo tiene que ser, de altura dominante y edad. Y finalmente, dado que el índice de sitio está afectado por un bonche de factores que generan esa dispersión que nosotros vimos, es necesario establecer una hipótesis que descubra que el patrón genérico promedio y el patrón específico de crecimiento. A esto se le llama, esto es lo que da origen a las familias de índice de sitio. Y bueno, finalmente, como esto es parte ciencia y en parte un arte, es necesario tener paciencia para analizar y entender el maridaje entre modelos y datos. Existen varias hipótesis genéricas del crecimiento de la altura dominante. Las voy a enlistar aquí. La primera es esta. La potencialidad máxima varía. ¿Sí? Varía en función del sitio, mientras que las tasas de crecimiento permanecen constantes entre calidades de estación. Esto da origen a los que se llaman los modelos anamórficos o de forma constante. La siguiente hipótesis es esta, ¿verdad? Que son las tasas de crecimiento las que varían en función del sitio. Mientras que todas tienden a una altura máxima que todos los modelos tienden a obtener. Y esto pasa entre diferentes calidades de estación. Es decir, las tasas de crecimiento es lo que es dependiente del sitio. Esto da origen a los modelos de tipo polimórficos, donde cada índice de sitio tiene su propio turno técnico. Sin embargo, existe una hipótesis genérica. ¿Por qué restringirnos solo a la potencialidad máxima o a la tasa de crecimiento cuando es mucho más plausible que ambas tasas varíen en función del índice de sitio? Esto da origen a modelos que se denominan de polimorfismo asintótico. Es decir, cada índice de sitio tiene su propia asíntota y tiene su propia tasa específica de crecimiento. Estos modelos son de los más recientes que existen y son realistas en términos de que ambos casos son posibles. Vamos a explorar cómo se construyen cada uno de ellos. Pero estas son las hipótesis que dan origen
origen a las diferentes familias de crecimiento. Les pido que por favor revisen el libro de Klotter. Él revisa muchas más hipótesis, ¿verdad? Los modelos articulados y desarticulados, pero yo hasta aquí voy a dejarle en términos de las curvas que vamos a derivar, al menos en estas. La técnica más antigua para hacer curvas de índice de sitio es lo que se llama la curva guía. La curva guía busca describir un promedio de las alturas y a partir de ese promedio derivar las hipótesis que definen el crecimiento. Aquí ustedes vean esta curva guía. Esta curva guía fue trazada con mínimos cuadrados ordinarios, es decir, a partir de modelos de regresión. Pero valdría la pena comentarles que muchas veces esa curva guía se hacía antiguamente cuando no había computadoras con un curvígrafo, ¿verdad? De una forma relativamente intuitiva. Y era el silvicultor el que definía cuántas curvas y cómo era la distancia entre las curvas. Pero esta curva que ustedes ven ahí fue trazada con un modelo de regresión, claro, estoy seguro que es un modelo tipo Shoemaker, que se utilizó para trazar esta curva. Empecemos con ese modelo, ¿verdad? Modelo tipo Shoemaker. Digamos que esta es nuestra hipótesis central, que nuestro patrón de crecimiento se puede modelar con este modelo bastante sencillo. Siendo estas las definiciones. Y siendo B0 y B1 los parámetros que definen el crecimiento. Beta 0 es la asíntota y beta 1 es la tasa de crecimiento. Este modelo se puede linealizar y ajustarse como un modelo de regresión lineal simple, ¿verdad? Usando la transformación del logaritmo de la altura. Es una forma de obtener la curva guía. ¿Cómo generamos entonces los modelos de índice de sitio una vez que tenemos nuestros parámetros de la curva guía? Pongo ahí modelos de autorreferencia, pero ahorita van a ver a qué me refiero. Partimos de una hipótesis. Tengo mi modelo de crecimiento. Asumo que lo que varía entre un sitio y otro es B0, es decir, las asíntotas. Cuando hago ese supuesto, puedo definir, y aquí estoy haciendo ese cambio, ¿verdad? Puedo definir a la altura dominante como el índice de sitio y a la edad la voy a dejar fija como una edad de referencia o la edad base, en este caso denominada E0. Después yo lo que hago es que sustituyo este B0 en mi ecuación de altura y esta ecuación de abajo me permite obtener la altura dado un índice de sitio determinado, o si despejo yo el índice de sitio, me permite obtener el índice de sitio a cualquier edad. Vamos a verlo ahora como un modelo lineal. La hipótesis sería exactamente la misma, ¿verdad? Nomás que ahora despejo a partir del intercepto y obtengo esta curva de altura a partir de un índice de sitio. Ambos modelos son equivalentes, ¿verdad? Lo estoy mostrando así porque muchas veces yo escojo ajustar el modelo no lineal, que es el de la izquierda, en lugar del modelo lineal, que es el de la derecha. Finalmente, para ambos casos queda este modelo de índice de sitio. Esta es la etiqueta. Quiere decir que si ustedes tienen una altura dominante conocida en un rodal y tienen una edad, ustedes pueden conocer cuál es su índice de sitio. Y ese índice de sitio es simplemente la altura dominante esperada a esa edad de referencia. Todo es llevar a la misma edad los puntos de su muestreo para entender cuáles son las diferentes productividades que hay en un bosque. Estas curvas son anamórficas porque estamos despejando el parámetro relacionado a la asíntota. Ahora, ¿por qué se produce una familia de curvas anamórficas? Primero, aislamos el parámetro de la asíntota. Y segundo, cuando aislamos este parámetro es el cual depende del sitio. Y es el que define el patrón de crecimiento. Esto hay que tenerlo siempre claro cuando usemos cualquier técnica para derivar curvas de índice de sitio. Aquí ustedes ven un ejemplo, usando los datos que vimos antes y usando la curva guía. Yo tracé curvas anamórficas, ¿sí? Donde aquí arriba tengo
35, 30, 25 y 20. Usé una edad de 40 años de referencia. Quiero que se pongan ustedes en la edad de 40 y que vean que efectivamente a los 40 años de edad la altura de la línea azul es de 20. Esto nos permite a nosotros identificar zonas que tengan alturas equivalentes y en consecuencia productividades equivalentes. Ya sé que alguien me va a decir, oiga, pero hay una curva que tiene más de 2 índices de sitio. Las curvas no son perfectas, colega, las curvas son partes de un grupo de hipótesis. En todo caso, habría que revisar qué otros factores más están afectando nuestro crecimiento. Pero, razonablemente, esta es una buena aproximación para el tipo de datos que tenemos anteriormente. Vamos a continuar con los modelos de índice de sitio. Pero ahora, y tomando como referencia nuestro modelo básico, vamos a decir que ahora queremos que nuestro parámetro de crecimiento beta 1 sea el que es específico del sitio. En este caso yo resolví para el parámetro beta 1 y una vez que resolví para este parámetro beta 1 reemplazo la altura y la edad por la índice de sitio y la edad base. Estos los reemplazo en mi modelo de arriba y este me lleva a este otro modelo. Este es un modelo de tipo polimórfico. Es interesante ver que los modelos de tipo polimórfico, cuando ustedes hacen que la edad tienda a infinito, su modelo tiene que converger en la asíntota o el techo. Otra característica que tiene que tener este modelo es que el B0 es un techo que cubre todas las curvas. Eso es básico para poder ajustar este tipo de modelos. Modelos son bastante difíciles de ajustar luego, entonces sí vale la pena tener eso en cuenta. Este es el modelo, esta es la versión polimórfica del modelo que nosotros teníamos. Y su modelo de índice de sitio es este. Insisto, ustedes pueden usar la etiqueta, que es el índice de sitio, pueden usar el modelo de arriba. El índice de sitio y la edad base o la E0 siempre van a referirse a puntos de inicio. Lo que quiere decir que estos modelos son tanto modelos para etiquetar como modelos para proyectar la altura dominante. ¿Por qué es importante proyectar la altura dominante? Bueno, por lo que hablamos, el volumen va a estar fuertemente relacionado con la altura dominante. Y si va a estar fuertemente relacionado con la altura dominante, ustedes pueden modelar el volumen en función de la altura dominante. Y estas curvas son de tipo polimórficas. Quiere decir que aquí las tasas de crecimiento cambian en función del sitio. La forma más útil para generar modelos de índice de sitio es una metodología llamada la diferencia algebraica. ¿Sí? Es una estrategia para generar modelos de altura dominante. Sí, y además es una estrategia para ajustar los modelos. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Y para usar estos modelos es necesario tener parcelas remedidas o datos de análisis troncales. Es decir, necesitamos al menos una remedición en una cronosecuencia o muchas lecturas a partir de datos de índice de sitio o de crecimiento de altura. La diferencia algebraica tiene 4 pasos básicos. Primero tenemos que seleccionar un modelo de crecimiento. La literatura científica nos abastece con una gran cantidad de modelos de crecimiento para poder escoger. O sea, hay que escoger uno con el que se sientan cómodos y que puedan entender. Siempre es necesario entender el modelo. Modelo generalmente va a tener esta forma, ¿verdad? A siendo la altura dominante y F una estructura dependiente de la edad y caracterizada por los parámetros beta. Beta está en negritas porque es un vector de parámetros. En este caso aquí tengo definido el vector, ¿verdad? Segundo paso. Vamos a escribir este modelo promedio en 2 estados iniciales. Llámese estado inicial 1 y estado inicial 2. Paso 3, y este es el paso más crítico para este tipo de estrategia de obtención de un modelo de índice de sitio. Tenemos que despejar del estado 1 uno de los parámetros del vector beta que defina la hipótesis de crecimiento.
¿Por qué les digo que esto es básico conocer el modelo? Porque dependiendo del parámetro que ustedes aíslen, las curvas van a ser anamórficas o polimórficas. De forma tal que nosotros vamos a tener esto, ¿verdad? Uno de los parámetros, le puse ahí X, puede ser cualquiera de esos parámetros, está despejado de A1. El paso 4 es sustituir ese parámetro en la función 2. De forma tal que ustedes van a tener finalmente un modelo de índice de sitio donde uno de los parámetros es sustituido por las condiciones iniciales. Por eso ya aparece A1, E1, E2 y el vector de parámetros le pongo un -1 para decir que tiene un parámetro menos. ¿Sí? Si ustedes empiezan con un modelo de 2 parámetros, su modelo de diferencia algebraica va a tener un parámetro. Si ustedes empiezan con un modelo de 3 parámetros, su modelo de diferencia algebraica va a tener 2 parámetros. Ahora, vamos a continuar nuevamente con este método, con el modelo de Shoemaker. Paso 1, 2 estados. Primero escogimos el modelo y ahora tenemos los 2 estados. Ahora de A1 escogemos B0, resolvemos para B0, sustituimos en A2 y tenemos nuestro modelo de diferencia algebraica. Quiero que vean que es el mismo modelo de arriba, nada más que aquí A1 está definido como una condición inicial, que puede ser el índice de sitio, y entonces es además un sistema de ajuste. Estos tienden a ajustarse como pares no traslapados u otras técnicas de ajuste como los modelos de efectos mixtos o todos los pares no traslapados, de los cuales platicaremos durante la práctica. Veamos ahora el modelo Chapman-Richards, que es uno de los más utilizados, o modelo de Bombert-Talanfe. Aquí voy a hacer paso por paso resaltando el tipo de pasos. Primero seleccionamos nuestro modelo de crecimiento. Aquí lo tenemos. Escribimos el modelo en 2 estados. Aquí tenemos los 2 estados. Aislamos uno de los parámetros para definir la hipótesis de crecimiento. En este caso voy a aislar del estado 1 el parámetro beta 0. Aquí está ya la solución del parámetro beta 0. Sustituimos este en el modelo B2, ahí, de forma tal que tenemos este es el modelo anamórfico de Chapman-Richards. Vamos a continuar con nuestro modelo Chapman-Richards, pero ahora vamos a generar una hipótesis diferente. Primer paso, seleccionamos nuestro modelo, ahí está nuestro modelo. Segundo paso, nuevamente nuestros dos estados iniciales. Ahora, a partir de A1 vamos a escoger un parámetro que en este caso yo digo que es B1. B1 nos va a dar uno de los modelos polimórficos más interesantes, sin embargo vamos a ver lo que implica cuando ustedes tienen una estructura relativamente compleja como esta para obtener el parámetro de crecimiento como específico del índice de sitio. Vamos a empezar a despejarlo. Yo aquí lo voy a hacer paso por paso para que ustedes vean cómo se hace. Primero dejo esto de aquel lado, ¿verdad? La altura 1 y la asíntota. Eso ya me da idea de que esto va a ser un modelo polimórfico. Finalmente dejo solo el B1 dentro del exponencial. Y aplicando reglas de los logaritmos, obtengo lo siguiente. Y esta es la solución de B1. ¿Qué sigue? Ahora el paso 4. Sustituimos esta solución dentro de mi estado número 2. Aquí está ya sustituido y por reglas de los logaritmos nosotros podemos ver que este es el modelo polimórfico. Ustedes aquí están proyectando obviamente este crecimiento con una sola asíntota. Es interesante ver que cuando la edad 2 en esta parte tiende a infinito, lo que va a suceder
con esta parte interna de nuestra expresión es que va a tender hacia la asíntota, es decir, hacia beta 0. Esto tiene que ser lógico para todos los modelos polimórficos que ustedes generen, ¿verdad? Tienen que analizar qué sucede en la expresión cuando tiende la edad de proyección al infinito y les permite ver también de esa forma si el modelo es anamórfico o polimórfico. Vamos a hablar ahora de otro modelo que se ha puesto de moda en las últimas décadas, que es nuestro modelo Hosfeld 4. Es un modelo bastante antiguo, pero bastante funcional porque no tiene exponenciales. Vamos a seguir los pasos de la diferencia algebraica. Primero, nuestra selección de modelo, que es esta. Luego, nuestros dos estados. Vamos a aislar, yo sé que el parámetro, en este caso el parámetro B0 es la asíntota, pero yo voy a aislar el parámetro beta 1 para obtener curvas de tipo polimórfico, ¿verdad? O sea, aquí estoy yo ya haciendo el trabajo para despejar el parámetro. Finalmente me queda esto, ¿verdad? Que mi B0, que mi B1 es igual a esto, y esto lo voy a sustituir yo en el estado número 2. Ya sustituido en el estado número 2, tengo esta que es la curva polimórfica que definida a partir del parámetro beta 1 de modelo de Hosfeld. Quiero que vean que es bastante sencillo aplicar los 4 pasos de la diferencia algebraica para obtener nuestros modelos de nuestras familias de índice de sitio. ¿Por qué me gustan estos modelos? Tienen una propiedad que a mí se me hace bien interesante, que es esto, la transitividad respecto a la edad. Quiere decir que no importa si ustedes en qué punto están ustedes proyectando de una curva, siempre van a llegar al siguiente punto, ya sea en un paso, en 2 pasos o en 5 pasos, ¿verdad? Ustedes pueden proyectar de la edad 1 a la 20, directamente de la 1 a la 20, o pueden proyectar de la edad 1 a la 5, a la 10, a la 15 y luego a la 20, y la proyección a 20 va a ser la misma. Esto los hace transitivos respecto a la edad. También tiene esta propiedad lógica, ¿verdad? Cuando la edad base y la edad son iguales, el índice de sitio y la altura dominante debían ser iguales a la edad base. Y finalmente, son invariantes o transitivos respecto a la edad base. ¿Y eso qué implica? Que independientemente de la edad base que ustedes escojan, la proyección de la altura va a ser la misma, independientemente del índice de sitio que ustedes obtengan. ¿Cómo? Sí, si ustedes deciden en este tipo de curvas que su edad base va a ser 40 años o va a ser 60 años, aunque tengan diferentes índices de sitio, las proyecciones de las alturas van a ser las mismas. Esto es algo muy bueno de este tipo de modelos. ¿Por qué resalto esto? Porque hay otros modelos que son dependientes de la edad base y ustedes se los van a encontrar en la literatura. Es otra forma diferente de conceptualizar el índice de sitio. A mí no me gustan tanto estos modelos, por ello me gusta que los comentemos. Pongamos que ustedes tienen este modelo derivado, como vimos en las primeras fases, ¿verdad? Con un índice de sitio y que ustedes, para ajustar este modelo, definen el índice de sitio. Es decir, se van a cada árbol o se van a cada parcela, localizan la edad base de esa parcela, ¿sí? Y dicen, ok, esta parcela tiene 30 metros, y entonces ustedes ponen 30 y la edad base es 25. Y se van a la siguiente parcela y a la parcela esa tuvo a los 25 cierto índice de sitio y lo van sustituyendo para ajustar el modelo. ¿Sí? Estos son datos para el ajuste, mientras que aquí simplemente nosotros no vamos a usar como datos, lo vamos a usar como un concepto derivado a partir de un ajuste medio. Al final ustedes tienen que ajustar también un modelo de índice de sitio. Esta es la otra cosa. ¿Qué es lo que sucede cuando tengo un sistema de este tipo? Generalmente lo que sucede es esto, que a la edad base, cuando la edad es igual a la edad base, mi índice de sitio es diferente de la altura dominante y mi parámetro de crecimiento tampoco es el mismo, ¿verdad? Eso lo hace que nuestros modelos no sean totalmente compatibles. A mucha gente le gustan este tipo de modelos. A mí en lo particular no me gustan, pero
Todo depende del tipo de bosque que estén ustedes manejando y del tipo de características lógicas que quieran que sus modelos tengan. Ahora, este otro tipo de modelo ustedes también se lo van a encontrar. Modelo de crecimiento, estas son curvas polimórficas, por cierto, ¿verdad? Porque el índice de sitio entra tanto en la asíntota como en la tasa de crecimiento, ¿verdad? Se usó en los años 90 en el colegio con buenos resultados, colegio de posgraduados con buenos resultados para ajustar el crecimiento en altura dominante, ¿sí? Sin embargo, me preguntaba, bueno, ¿cómo defino el índice de sitio dado que tengo una altura y una edad de referencia? Bueno, alguien decía, pues simplemente despeja índice de sitio y ya. Me gustaría que ustedes quisieran hacer el ejercicio de despejar el índice de sitio de esta estructura para que se den cuenta que no es algebraicamente posible. Como no es algebraicamente posible, ustedes tienen que recurrir al cálculo numérico. Este modelo además es variante de la edad base. Una vez que ustedes han escogido la edad base y el índice de sitio definido como datos, eso ya no lo pueden cambiar. Entonces, este es uno de los asegúnes de usar este tipo de modelos. Y aquí también pasa esto, ¿verdad? Cuando la edad base es igual a la edad observada, el índice de sitio no es igual a la altura dominante. Entonces, mucho cuidado cuando usen alguno de estos tipos de modelos, que por cierto está en la literatura, es una estrategia de modelación, a mí en lo particular no me gusta, pero mucha gente la puede utilizar. Se usa mucho sobre todo porque muchas de las edades que se obtienen se calculan en base a virutas de incremento. A quien dice que eso tiene una ventaja o hacer este tipo de modelo. Vayamos a cosas terrenas, ¿verdad? ¿Cómo obtengo el índice de sitio a partir de datos de inventario? Voy a utilizar este modelo de Cepeda y Domínguez, bastante sencillo. Voy a definir mis condiciones iniciales del inventario, una altura de 20 metros, una edad de 45 años, Pinus arizónica en Chihuahua. Este fue el modelo que se hizo. Estos fueron los parámetros estimados, ¿sí? Y quiero que vean que simplemente yo voy a sustituir mi condición de edad de 20 años, de 45 años y de 20 años ahí para ver cuál es el índice de sitio. Es decir, esto me va a decir cuál es la altura dominante esperada de este rodal cuando tenga 60 años. Eso es básicamente lo que es el índice de sitio aquí en este caso. Y básicamente ahí está, ¿verdad? Me dice que de 15 años a la fecha, ¿verdad? El promedio de altura habrá subido una categoría de 3 metros de altura, casi 4 metros. Esta es la interpretación del índice de sitio. Ahora, este es un ejemplo con una curva polimórfica. Vamos a ver otro ejemplo, también en Pinus arizónica, con las mismas condiciones. En el 2007 se tiene un modelo mucho más reciente, yo parto de las mismas condiciones iniciales. Es un modelo también polimórfico, pero en este caso la asíntota es mucho más pequeña que en el otro caso. Es un modelo mucho más sencillo. El otro es un modelo con dos parámetros y es un modelo simplemente con un solo parámetro. Sustituyo nuevamente mis datos y quiero que vean que básicamente me dice que va a crecer menos, ¿verdad? Va a crecer en 15 años, va a crecer menos de 1 metro. Todo depende del tipo de modelos, de las zonas que hayan utilizado, pero siempre hay que ver qué tan lógico es estos modelos. Siempre los invito yo a que ustedes utilicen esto, pero también volteen a ver si los resultados son lógicos. Si para esta especie, en esta zona de México, es lógico que en 15 años, ¿sí?, haya crecido menos de 1 metro en altura. Pero todo depende de los tipos de datos que utilizaron y el ajuste de los modelos. Finalmente, una aplicación directa ya de los modelos de índice de sitio en datos de un inventario forestal. Quiero que vean que aquí están definidas, ¿sí?, los 3 tipos de índices de sitio para un ejido relativamente pequeño en el estado de Jalisco, pero que nos permite dividir las diferentes zonas y entender, fíjense por ejemplo la calidad excelente y buena, ¿verdad? Son la mayoría, y la calidad regular como que está en la orilla del ejido. ¿Qué tipo de gestión se va a dar en función del índice de sitio? Bueno, silvicultor le corresponderá
definir eso. Indudablemente que las calidades buenas y las calidades excelentes necesitarán de un manejo más intensivo, dado que también las malezas y otro tipo de vegetación competidora se beneficia de las condiciones positivas que tiene un sitio. Colegas, con esto quiero dar por concluida esta clase que es introductoria sobre el índice de sitio. Nos vemos en la siguiente.